Bienvenidos a una nueva sesión de streaming de Barcelona Tech City. Hoy hablaremos de una de las consecuencias que ha tenido la pandemia, el confinamiento, en relación a los nuevos modelos de trabajo, ¿vale? Que ha tenido, por ejemplo, un impacto directo en la ciberseguridad. El teletrabajo ha venido y solamente ha venido para quedarse, ¿eh? Compañías ya lo habían implementado antes de la pandemia, pero está claro que esto ha sido un proceso de aceleración de nuevos modelos de trabajo, donde el remoto se ha convertido en una herramienta normal. Seguramente cuando todo esto pase volveremos a equilibrar el punto de teletrabajo y trabajo presencial, pero lo que sabemos es que ha tenido y tiene un claro impacto a nivel de ciberseguridad. Más que nunca las organizaciones que antes eran cerradas y estaban controladas a nivel de red y de informática, ahora se han abierto, la comunicación se ha abierto, los portátiles, todo el mundo trabaja desde su casa y nos encontramos hasta delante de un nuevo paradigma vinculando la ciberseguridad y el teletrabajo. Para hoy tenemos, por eso vamos a hablar de este tema, con un grupo de expertos, de gente que sabe muchísimo en sus diferentes vertientes sobre la temática. Y voy a dar la palabra a Miguel Planas, que es presidente de Transfex y además es vicepresidente de la Junta Directiva de Barcelona Tech City, uno de los fundadores de Barcelona Tech City. Para nosotros es un orgullo que estés aquí hoy, Miguel, moderando la mesa redonda. Y te voy a pasar la palabra porque estamos todos con ganas de escuchar el impacto que ha tenido el teletrabajo y cómo solucionarlo a nivel de ciberseguridad. Miguel. Bueno, gracias Ricard y gracias a Barcelona Tech City, aunque yo sea parte, por darle importancia a un tema como es la seguridad, la ciberseguridad, que siempre ha sido importante, pero que yo creo que ahora pues, ha cobrado todavía más relevancia, ¿no? Bueno, lo primero, agradecer muchísimo a nuestros invitados. A mí cuando os veo me viene una frase de una película que algunos conoceréis, ¿no? Que es, oye, no es binario, Steve, se puede ser talentoso y una gran persona, ¿no? No es exactamente así, pero yo la modifico un poco. Y bueno, aquí pues eso, tenemos 4 invitados a los que conozco o muy bien o bastante bien. Que son personas muy talentosas, bueno, no hay que ver más que las compañías que trabajan y han trabajado, y que por otro lado pues son grandes personas y con algunos de ellos me une una estrechísima amistad. Entonces por aquí tenemos a Álvaro del Hoyo, que trabaja en IBM en temas de ciberseguridad, pero yo destacaría de él que ha sido director en España de uno de los mejores, pequeñito, pero uno de los mejores SOC del mundo, Centro de Servicios de Operación de Seguridad, una compañía israelí muy potente. En esto los israelíes, como sabéis, como sabéis algunos, pues nos llevan a la delantera en estos temas de ciber y ha estado trabajando allí unos años, como digo, en uno de los referentes a nivel mundial. A su derecha tenemos a Carlos Manchado, que además de representar en seguridad a una de las mayores compañías españolas, como es Naturgy, pues fue nombrado CISO del año en 2019 y una persona muy valorada en el sector. A su derecha estoy viendo a Pablo Bernat. Pablo Bernat es uno de los máximos directivos de KPMG en España, de muchas áreas, entre las cuales está el tema de la seguridad, pero él, digamos que su especialidad él sería toda la parte de forensics, toda esa parte, él creó la práctica en España. Y finalmente, a su derecha, Santiago del Moral. Santiago del Moral pues, lo conocerá todo el mundo. Cuando dicen esto, a veces uno piensa, ¿le estoy llamando viejo? No, Santiago es muy joven, pero es que yo creo que fue uno de los primeros CISOs en España y ha estado muchos años siendo, a mi modo de entender, el CISO más importante, varias décadas, el CISO más importante en España, representando al BBVA, y ahora es VP de un fondo de inversión en temas tecnológicos. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Y una vez presentados, pues me sale lo primero, pues hablar un poco para ponernos en contexto, ¿no? Esta gente, estos cibercriminales que tenemos por ahí, esta pregunta va dirigida para Carlos. ¿Cuál es el modelo de negocio? Porque igual si entendemos que al final lo que hay detrás es un modelo de negocio, en el pasado, cuando yo comencé en 2005 con estos temas, no era tan claro, había más bien románticos, yo diría, en el mundo de los hackers, pero esto se ha convertido en un negocio.
Y la pregunta, Carlos, es eso. ¿Cuál es el modelo de esta gente para, entendiéndolo, igual nos podemos defender mejor? Bueno, muchas gracias, Miguel, por la invitación y, bueno, pues por el momento que podemos compartir con los otros compañeros de mesa redonda, ¿no? Sí, efectivamente, esto tiene un business case detrás y ahí hay bandas, hay cibercriminales que, bueno, pues que constituyen bandas y que se dedican y tienen estructuras corporativas organizativas dedicadas pues exclusivamente, pues, cuyo core de negocio es monetizar, digamos, pues los incidentes o los ataques o los ciberataques que materializan, ¿no? Esto en una cifra así que podemos lanzar, que hizo pues una compañía del sector, representa ya alrededor del 0,9% del PIB mundial, por encima de lo que sería el narcotráfico. Entonces, bueno, a ver, wow, es una cifra que ahí se queda, ¿no? Pero que si la analizas fríamente, pues es algo para planteártelo muy mucho, ¿no? Entonces, eso te quiere decir el calado y el nivel de negocio y la profesionalización que hay al respecto, ¿no? Encima, si vemos que este negocio no conoce de fronteras, ni físicas ni lógicas, pues todavía el business case, aunque pues tiene más argumentos, tiene más soporte, ¿no? Y ligado a esto, bueno, podemos decir que al final pues hay 8x5, una estructura, incluso hay pues un departamento de personas o de recursos humanos que tiende a buscar a talento, un call center que se dedica exclusivamente a negociar pues a lo mejor lo que son digamos los secuestros que hacen de información, porque eso también se negocia. Lamentablemente es como una empresa normal, pero que está actuando pues en un ámbito que no ilícito totalmente, ¿no? Y lo último, para entender un poco este modelo de negocio, es, bueno, evidentemente el retorno de la inversión le sale o sea, le sale claramente, independientemente de que tengan que invertir en recursos e infraestructura y en el esfuerzo de esos propios recursos. Pero la gota que colmó el vaso, que ha ayudado mucho, ha impulsado que este modelo de negocio realmente pues, sea exitoso, fue el momento pues, del auge de las criptomonedas, ¿no? En el momento en el que bueno, pues, empezaron a aparecer los Bitcoin y demás, pues aquí ya el tema se ha materializado y aquí vieron pues, claramente pues, que era lo que les daba pie a poder ocultar o impedir que se siguiese la traza de ese dinero, ¿no? Porque al final puedes rastrear o pueden ocultar lo que son los movimientos que hagan a nivel técnico, pero el dinero sí que lo puedes llegar a seguir, ¿no? Hay paraísos, bueno, de eso seguro que hay algunas personas en la mesa que pueden saber mucho más, pero con el tema de las criptomonedas, pues el tema ha cambiado susceptiblemente. Y básicamente, pues eso es a lo que nos tenemos que enfrentar. Muchos grupos criminales, cada uno muy especializado que se dedica a una cosa determinada. Incluso algunos ganan acceso a empresas y luego venden para que cada uno, pues uno sea el que te cifre, otro sea el que te filtre información y otro sea el que te haga la denegación de servicio, ¿no? Me has dejado alucinado, ¿eh? Me has dejado alucinado. Es decir, pero bueno, al final me cuadra bastante. No sé, yo me acuerdo cuando, como os comentaba, cuando empezaba en el 2005 con estas historias, nosotros la mayoría de ataques que íbamos a resolver o a minimizar sucedían o fin de semana o en vacaciones. Y hubo hace unos 7, 8 años el cambio. De repente en vacaciones bajaban los ataques y yo me planteé, debe ser que esto ya empiezan a tener sindicato dentro de la empresa y como que se respetan los horarios, ¿no? La verdad que bastante flipante. Haya salido un tema que comentabas, ¿no? O que viene al hilo un poco y un poco quizás, bueno, Santiago, Pablo, Álvaro, comentar lo que queráis. Yo iba a preguntar como complemento el tema legislativo, si está a la altura o vamos por detrás, que ya me imagino la respuesta. Yo si me permites, Miguel, hay varias reflexiones aquí. Lo primero, como muy bien apuntaba Carlos, el tema se está sofisticando mucho. Hemos pasado de que la ciberseguridad se trataba de hechos aislados, de grupos, individuos que eran más subversivos, que eran más buscando generar un poco de distorsión en la actividad, a pasar a un modelo puramente económico. No puramente económico, pero donde el driver económico haga una relevancia tremenda y se ha industrializado. Y Carlos lo apuntaba muy bien. Lo que nos estamos encontrando cada vez más desde KPMG
es que estos ataques, estas brechas en la seguridad, están producidas por organizaciones no solo muy sofisticadas desde un punto de vista técnico, sino que además su motivación económica es muy clara. Es un negocio y es un negocio tremendamente lucrativo, porque es cierto que con el tema de las criptomonedas es muy difícil rastrear el beneficio que están obteniendo estos grupos o estas organizaciones. Es cierto que a nivel legislativo, que ahora comentaré un par de temas, todavía no estamos ni mucho menos suficientemente desarrollados. Y luego además se une el hecho de que estamos en una tormenta perfecta. Ricardo lo comentaba al principio de la sesión, en donde, fruto del momento que estamos viviendo, todo lo que es la transformación digital, todo lo que son los procesos en remoto, todo lo que es relacionarnos con nuestros clientes y con ese desarrollo de nuestra actividad, se ha transformado tecnológicamente a pasos tremendamente agigantados en las últimas semanas, en los últimos meses. Esa evolución que pensábamos y teníamos planeada en las organizaciones hacer durante los próximos 4, 5, 6 años, resulta que nos hemos visto forzados a realizarla en apenas unos meses, y en cuanto salgamos de la pandemia, esta aceleración va a ser todavía mucho mayor. Eso hace que la exposición que tengamos sea mucho mayor, y esto hace que estos grupos criminales tengan muchas más posibilidades para realizar estos ataques. ¿Qué estamos viendo? Que como el retorno a la inversión es importante, esta sofisticación lo que significa es que estos grupos están dedicando tiempo a ir y hacer el targeting. Lo mismo que pues tenemos aquí a Álvaro en IBM, tenemos a Carlos en Naturgy, Santiago en su época de BBVA, nosotros en KPMG hacemos targeting de pues, a qué clientes vamos, qué ofrecemos, cómo lo hacemos. Lo que nos estamos encontrando es que estos ciberdelincuentes también están haciendo un targeting cada vez más detallado, más exhaustivo y mucho más afinado. Están yendo a elegir aquellas compañías que realmente pueden obtener un mayor retorno con esa intrusión, con ese robo de datos, con esa disfunción que acaban haciendo en sus sistemas, dedican tiempo, no se precipitan y intentan no dejar rastro. Y a nivel legislativo que comentabas, Miguel, pues yo creo que esta sesión no podía llegar en mejor momento. Lo que estamos viendo nos pasó en su época, pues cuando pasó, me acuerdo cuando pasó el tema de Enron en Estados Unidos, y de repente la función de auditoría interna ganó una relevancia tremenda, salieron un montón de leyes, como la Sarbanes-Oxley, que cambió completamente el panorama. Resultó que luego los consejos también tenían responsabilidad sobre esas comisiones de auditoría interna que hasta ese momento no existían. Cambió el mapa y el panorama. Yo creo que a nivel de ciberseguridad estamos a las puertas de realmente ver cómo ciberseguridad gana toda esa relevancia a nivel de los consejos de administración, gana esa relevancia a nivel de los equipos directivos, y el CISO va a ganar muchísimo más peso en las organizaciones. Tenemos, simplemente el jueves de la semana pasada, el BOE publicó un Real Decreto que ampliaba ya esas leyes que teníamos, que hacían una ampliación de las NIS europeas del 96, en el 98 se transpusieron a nivel de España, y ahora lo que nos hemos encontrado desde el jueves es que se amplía todavía más, se desarrolla mucha más esa normativa. Tenemos en el sector financiero, en el sector bancario, DORA, desde de la Unión Europea, que nuevamente también nos impone, nos guía y pone un montón de recomendaciones en cuanto a los temas de ciberseguridad. Y con esto acabo, y resumiendo mucho qué implica toda esta legislación, lo que implica es mucha más responsabilidad de los consejos de administración, mucha más responsabilidad en materia de ciberseguridad de los comités de dirección, muchísima más responsabilidad, obligaciones y derechos de los CISOs, de las compañías. Tenemos más obligaciones de compartir información, más organismos que van a centralizar esta información y la van a compartir con los sujetos adecuados, con esas actividades esenciales, y vamos a tener un marco normativo, yo creo todavía insuficiente, pero que va a cambiar mucho ese panorama. Tenemos legislación cada vez más, va a venir más fuerte, pero yo creo que todavía falta. Santiago, Álvaro, ¿alguna cosita más para este punto? Pasamos al siguiente. Y yo creo que nos queda por ver en las escuelas de negocios que se estudie APT29 como caso de éxito empresarial, ¿no? Entonces los grupos conocidos de
delincuencia organizada tecnológica, pues los tendremos que empezar a estudiar, ¿no? Y empezar a ver pues, deficiencias de sus procesos internos, si están haciendo bien la retención de talento a medio plazo, en fin, vamos a tener que estudiar porque realmente es un fenómeno tremendo lo que tienen, la estructura organizativa que tienen estos grupos de delincuencia organizada es para estudiar y es muy potente, mucho más de lo que el común de los mortales puede creer. Si te toca trabajar una temporada haciendo algo de inteligencia, lo que te encuentras por detrás son estructuras organizativas muy complejas, tendente a lo que pueden ser las corporaciones internacionales que conocemos. Totalmente de acuerdo en eso, ¿no? Y con una extensión de ese estudio, yo creo que está ya no solo el modelo de negocio para conocerlos, etcétera, sino luego incluso el de la toma de decisiones, de qué manera atajarlos, ¿no? Empezando quizás por reconocer que estamos en el lecho de dolor juntos, compañías de una misma industria contra un atacante. En otros casos estamos cualquier tipo de compañía, porque son ataques masivos que buscan volumen, etcétera. Y ahí tratar de ver cómo ese riesgo sistémico a nivel de industria o a nivel país incluso, o a nivel general, pues puede llevar a que tengamos que estudiar dónde podemos trabajar de mejor manera para ser disruptivos con su cadena de valor, ¿no? Hay sitios dentro de todo lo que es la cadena de valor donde podemos intervenir poco, más allá de poder conocer para mejorar la prevención, pero ya cuando entran en nuestras redes, quizás con esa desventaja que podemos tener por la complejidad a la que hacía referencia Pablo, de todo lo que estamos adoptando con la transformación digital, nubes híbridas, etcétera. En cualquier caso, digamos que han venido a nuestro terreno, y esto es como los equipos de fútbol, ¿no? El que deja el campo como un patatal o el que lo riega antes del partido, dependiendo de cuál sea tu nivel de madurez y calidad en el juego, pues tomas unas estrategias u otras tratando de buscar la simetría, ¿no? Ahí hay opciones en las que trabajar, primero compartiendo información, tratando de entender qué es aquello que hacen con menos automatismos, menos herramientas, si es una actividad más manual, que ahí, como nos pasa en las empresas, es donde el coste para ellos es mayor, y tratar de atacarlos por esa vía, ¿no? Temas como las deception, los engaños en nuestra red. Estamos siempre tratando de mejorar la seguridad que tenemos, pero igual mientras conseguimos esa mejora estamos expuestos a ese ataque de ransomware con una filtración de datos que está suponiendo un chantaje para empujarnos de mayor manera al pago. Pues bueno, tratar de poner algo que mientras estamos mejorando nos ayude a poder engañarles, saber que están ahí y a partir de ahí tratar de conseguir algo de simetría, ¿no? Y que todos esos ataques silenciosos que estén haciendo pues puedan no serlo tanto y tratar de poner el partido un poco más de nuestro lado, ¿no? Bueno, pues ahí está. No pretendemos asustar a nadie, no es la idea, pero sí concienciar. Y yo creo que para esa concienciación pues era necesario explicar pues lo que hemos comentado, que son organizaciones empresariales, conglomerados empresariales, con especialización, con división del trabajo, con horarios, con un modelo de negocio y que lamentablemente la legislación ha ido por detrás, es normal, pero que va a haber sorpresas. Y ahí mando un mensaje un poco a alguno de las personas que nos están viendo. Hay compañías muy grandes que nos están viendo, que hemos visto que se inscribían, hay muchas startups, porque como sabéis en Barcelona TechCity hay muchas startups. Ojito que la responsabilidad de cualquier cosa que ocurra, como decía Pablo, se va a trasladar cada vez más hacia la propiedad, representada por el Consejo de Administración, el administrador único, en el caso de que sea una compañía pequeñita con un fundador. Es decir, que yo creo que todos ellos tendrían que tener, no esta sesión, sino unas cuantas sesiones de ciber para tomar conciencia. Bueno, a mí la pregunta que me sale un poco ahora, o el tema que me sale un poco después de haber sentado la base y después de que haya salido tanto el tema de la digitalización del puesto de trabajo, es el modelo Zero Trust, ¿no? Y le pregunto a Santiago, que es bilingüe materno,
Esto del Zero Trust, que no sé de qué va, ¿de qué va, Santiago, esto del Zero Trust? Pues el Zero Trust tiene que ver con trabajar haciendo, volviendo un poco a las bases de lo que es a lo que siempre nos hemos dedicado los chicos y las chicas de ciber. Es decir, uno de los problemas, ahora mismo no me dedico a gestionar incidentes de ransomware, pero en esta pandemia pues me ha tocado ayudar a un par de amigos que tienen unos casos graves. Y entonces se ha producido, es paradigmático porque ha habido un tipo de efecto que es tremendo, doble, que es, por un lado, hay un ransomware en una empresa y consiguen cifrar todo menos los PCs que están en teletrabajo. Y ahora la cara que se le queda al CISO cuando se lo cuenta al CEO y el CEO cuando se lo cuenta al consejo o al CEO, dice, no, lo hemos perdido todos menos los que estaban en su casa. Y entonces, como el chiste ese de ¿y por qué no hacemos todos los aviones con el material de la caja negra? ¿No? Es decir, lo hacemos entero. Pues entonces la pregunta de los consejos y de los CEOs es, oye, ¿y no lo podríamos tener todo como si estuviéramos en teletrabajo? Pues eso es Zero Trust. Es decir, Zero Trust, contado con un ejemplo así simpático, pero real, es decir, eso está sucediendo de manera permanente en los casos de ransomware. En bastante parte de ellos los PCs que están en teletrabajo no caen en el cifrado, no son cifrados. Entonces dices, ¿pero por qué? Dices, pues es muy fácil. La forma histórica que tenemos de construir las redes y las infraestructuras, pues tú vas poniendo máquinas unas al lado de otras en una red y por defecto pues todas se ven con todas. En el momento que hay un paciente cero, el contagio es instantáneo. Y además da igual los shocks que tengas, da igual, es decir, es fulminante. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo actúa el atacante? Hablando aquí de la cadena de valor y de la estrategia. Cuando consiguen entrar en la primera máquina, bien sea por el perímetro, bien sea por un phishing, y entran y consiguen llegar a la primera máquina que está dentro de tu organización, se sientan y miran. Y se tiran semanas mirando, viendo a ver cuándo actualizan los sistemas, cuándo actualizan los antivirus, cuándo parcheas, te miran. Y entonces dicen, pues estos chicos, el día que aparezca una forma de atacar con estas características, sé el día que puedo. Porque mira, los segundos martes de mes empiezan a parchear, pero las tecnologías de seguridad empiezan a parchearlas tal, con lo cual tengo una ventana de oportunidad. Te estudian desde dentro y entonces están sentaditos, sin hacer ruido. Es muy, muy, muy difícil detectarlos con un SOC. Es muy complejo porque prácticamente no hacen actividad. Entran y miran. Y mirar muchas veces no deja rastro. Entonces están observando, están como la vieja del visillo, se ponen ahí, a ver estos cómo están. Y el día que tienen el exploit y que a ti te pillan con las defensas bajas porque no has terminado de actualizar los PCs y el antivirus, ese día entran, pero vamos, fulminantes. Entonces, Zero Trust tiene que ver con eso. ¿Cómo hacemos las cosas para que eso no pueda suceder? Es decir, para que una vez que tienes el paciente cero, del paciente 0 al paciente 1 y al 2 sea dificilísimo. Entonces, las máquinas no tienen por qué verse entre ellas. Y el teletrabajo no lo ha demostrado. Es decir, estamos 100% operativos, todas nuestras empresas, que lo único que estamos perdiendo es la parte humana, ese café con los compañeros para saber por dónde van los temas, quién sube, quién baja en la empresa, eso lo estamos perdiendo, qué clientes nos quieren más, cuáles menos, eso lo hemos perdido, pero desde el punto de vista operativo estamos 100% operativos. No hay nada, yo no he visto quejas de que no estemos operativos desde el punto de vista técnico. Sin embargo, cuando planteas y las máquinas no se ven, es decir, el PC que está en mi casa o el PC que está en vuestras casas no se están viendo y están protegidos incluso de la empresa. Entonces, tenemos que proteger toda la infraestructura que tenemos de la propia empresa. Eso es Zero Trust. Es decir, no confíes en una máquina porque está en la misma red. Ese es el efecto Zero Trust, desde el punto de vista de infraestructuras. Zero Trust, cuando te vas a identidades, está muy de moda, pues todo lo que son identidades, el modelo de identidad sin usuario y contraseña. ¿Qué ventajas tienen gestionar acceso sin usuario y contraseña? Pues que no te los pueden robar. Si no están, pues no te los pueden robar. Santiago, no te interrumpo, bueno, te interrumpo, pero vuelve. Me estás dejando flipado. Estás haciendo la anticoncientización. O sea, estás diciendo que en casa estamos más seguros que en la empresa y que si no tenemos contraseñas estamos más seguros también. Sí, por supuesto, de siempre. Esto no te atreves a decirlo en tu época de BBVA, ¿eh?
No, pero ya no estoy. Es decir, a ver si... Oye, estando en BVA fuimos de los más atrevidos siempre y hicimos, por ejemplo, el gran proyecto fuimos la primera gran entidad en Gmail y estuvimos trabajando, sí, estuvimos trabajando Conozco. en 2008 y estuvimos trabajando muchísimo con todos los modelos que tenía Google entonces, y no trabajo para Google, esto no es publicidad. Tenían otro nombre, se llaman Beyond Core, que es uno de los modelos de identidad sin identidad, ¿vale? Identidad sin usuario y contraseñas. Esa es la otra gran tendencia. Entonces, esto va de tres cosas, es lo del Zero Trust. Uno, que las máquinas no se puedan ver entre ellas, de tal manera que el paciente cero no sea de paciente cero a paciente infinito, sino que les cueste trabajo avanzar en el contagio. No vamos a hablar ahora de mascarillas para PC, pero casi, ¿vale? Es decir, que entre ellos no se vean, y lo que ha demostrado el teletrabajo es que se puede hacer. Es decir, la pandemia lo que ha demostrado es que todos estamos en casa y estamos operativos, sin la parte humana, pero técnicamente estamos operativos. Luego eso se puede construir sin problema. ¿Qué es lo que pasa? Que va de trabajar, va de cambiar redes, cambiar configuraciones, toda la parte de identidad para que no haya identidad que te puedan robar, y entonces pues hay modelos en los que todo eso se consigue, y eso es lo que tiene que ver un poco el Zero Trust, y volver a las bases, que es revisa mucho, aparte de los SOC, que está muy bien monitorizar, pero revisa mucho que tus configuraciones están bien, que los PCs están actualizados, es decir, revisa mucho todos los días que tu seguridad está bien, está operativa, y luego con los SOC monitoriza que no haya incidentes, pero la parte operativa, lo que hacíamos los chicos y las chicas de ciber en los 90, es estar pendientes de que la tecnología de seguridad estuviera bien, ese oficio se ha perdido. Es un oficio perdido, porque como no hay que vender tecnologías y es un oficio de 8x5, no tiene glamour de nombres tal, pues no hay nadie tampoco presione. O sea, estás hablando de la seguridad antes de que la bautizásemos ciberseguridad. Hablas de eso, ¿no? Correcto. Cuando éramos los chicos del antivirus. ¿Quién es? El del antivirus y el del cortafuegos. Pues sí, que íbamos con pantalón negro y camisa negra normalmente. Exacto. Y cuando o con el mono directamente, con el mono. Decías, oye, tírate un poco de la manga para abajo que se te ven los tatuajes. ¿Vale? Entonces, cuando no teníamos, cuando no éramos C-level ninguno, pues entonces nos dedicábamos a eso, ¿vale? Y yo creo que hay que hacer un back to the basics, y a la audiencia, a las empresas que nos están viendo, una recomendación que es, hay que hacer 1000 cosas en esto de la ciber, ¿no? Y ha estado aquí diciendo Pablo por los temas de las regulaciones y tal. Por Dios, sacar esta noche una copia de seguridad de todo, ¿vale? Es decir, tener copia de seguridad de las cosas. Es que me estoy encontrando empresas potentísimas que se han ido a modelos activos, y cuando entra el ransomware se lo cifra todo y dice, si no tienes una tercera copia fría, dice, ¿eso qué es? Dice, porque una copia guarda en tu casa. Tienes que declararlo en GDPR y tal, ¿no? Que la copia está en tu casa, pero una copia en algún sitio, que no esté online. Dice, no tengo ninguna. Dice, pues caput. Entonces, esa es mi gran recomendación para la audiencia hoy es, bueno, por Dios, sacar una copia de completa. El resto también. Por referencias, Santiago, si me dejas ampliar Lo de referencias es lo del mono. Vosotros no vais con mono en KPMG con tatuajes, solo admitimos a gente con tatuajes en KPMG. Vale. Pues, y volviendo al tema legislativo y al tema del Zero Trust, no nos olvidemos que cada vez más nos están haciendo énfasis en que esa seguridad no solo la tengamos en cada una de nuestras empresas, no la tengamos en casa, sino con todos aquellos proveedores de servicios que tenemos. Cada vez más la legislación está haciendo énfasis en esos proveedores que son críticos para mí. Y me están exigiendo que si yo soy un servicio esencial, también me tengo que asegurar, y es mi responsabilidad como CISO, es mi responsabilidad asegurarme que ese proveedor de servicio tiene unas medidas de seguridad, un enfoque a riesgos acorde con mi modelo de riesgos en la empresa. Muchas veces ponemos mucho énfasis en nuestra propia empresa. Nos pasó la semana pasada en KPMG con un cliente, lo tenían todo FETEN, todo perfecto, pero su proveedor de servicios, su proveedor de backup, que nos estaba diciendo Santiago, pues resulta que no lo tenía tan correcto, sí. No quiero hacer la pelota a Santiago, pero se la voy a hacer. El primer proyecto que se hizo serio en España de seguridad de terceros, que llamábamos, de proveedores, etcétera, me lo compró Santiago en mi época de hacker ético, y fue un proyecto muy bonito. Ahí es donde entablamos una buena relación, que nos volvía locos, Santiago.
Y luego nada, luego nos lo copió KPMG y ahora imagino hacéis esas cosas vosotros unos años después. Pues bien, 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 bien. Oye, ¿No te pagué el royalty, Miguel? ¿No te pagué royalty? no pagaste nada. No pagaste nada, te llevaste unos cuantos consultores y ya. Bueno, Álvaro, para cerrar el tema Zero Trust, que para mí es un tema como el tema, ¿no? El tema básico. Carlos y Álvaro, ¿qué tenéis ahí que comentar de los tatuajes y de los monos? Bueno, Carlos, te dejo saltar a ti primero. Vale, bueno, yo, a ver, bueno, efectivamente, pues todo lo que ha dicho el gran Santiago, pues es así, ¿no? Al final, bueno, también es verdad que es un concepto que se está aterrizando, ¿no? Hay marcos de trabajo que ya lo formalizan, pero luego también es un poco un enfoque, es decir, es un conglomerado de ideas, de dominios. Santiago ha mencionado alguno de ellos, pero básicamente, a ver, el objetivo, la máxima es pues, lo que dice la propia palabra, es decir, no confíes en nada, en ninguna interacción, en ninguna comunicación, en ningún movimiento, en ninguna actividad de nadie, y de nadie es ninguno de tus empleados, ninguno de tus proveedores, empresa extendida, IoT, si tienes bueno, pues, elementos que se están conectando o que tienen algún proceso o que soportan algún tipo de proceso de negocio, el regulador, es decir, ninguna tercera parte debes confiar en ella y debes verificar todas. Es decir, todas tienen que pasar por los mismos controles, ya sean de aislamiento, ya sean de detección de malware, digamos, o de virus, como queramos, vamos, hablando de forma, elevando un poco el lenguaje, de protección del dato, de gestión de identidades, de que cuando alguien hace login, pues oye, si es sin password, como ha dicho Santiago, pues mucho mejor, ¿no? Pero si no, buscar una autenticación adaptada, o sea, que en función del riesgo que tenga tu conexión, pues se te exija más a la hora de pedirte. No te pida solamente un usuario y un password, sino que a lo mejor directamente pues te niegue que te conectes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te estás conectando, yo qué sé, desde una IP que es la dark web o la deep web, ¿vale? Entonces, al final un poco de lo que va es de eso, es decir, básicamente no confíes, sino todo las conexiones, entre comillas, que haya en tu empresa, ya sea empresa teniendo en cuenta lo que tengas on-premise, o sea, lo que tengas en tu CPD y lo que tengas en otros ámbitos, en cloud, ya sea en tu cloud, en el cloud de terceros o que sea. Entonces, todos esos flujos, es decir, de todos con todo, pues deberían ser no confiables y verificables. Y verificables quiere decir aplicar los controles en todos los ámbitos y dominios de ciberseguridad. Y le cedo la palabra a Álvaro, que seguro que lo complementa y lo deja. Álvaro, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho Santiago de que muy bien el SOC? Claro que va a estar de acuerdo, que has montado uno de los, has sido director de uno de los más importantes, pero al final hay que tener actualizado el software. Hombre, sí, lo que pasa es que te vas a fiar de esa actualización que viene de cualquiera ahora, con la que está cayendo, ¿no? Ahí, pues bueno, yo por recuperar un poco también de nuevo el mensaje de Santiago, de ir a los básicos, ¿no? Todo esto de SASE, Zero Trust, etcétera, trata de agrupar un montón de cosas, poniéndolas en un orden que es mejor que el que tenemos actualmente. ¿Qué es lo que sucede? Hemos ido tomando, poniendo parches en base a soluciones, atacando partes del problema de forma singular sin ver la foto completa, ¿no? En esos básicos que hay que hacer, quizás lo primero es tratar de entender cuáles son los datos que tenemos y dónde los tenemos, ¿no? Muchas veces en proyectos que estamos haciendo, los clientes se sorprenden de ver dónde están esos datos críticos más allá de donde claramente han de estar, ¿no? La información se mueve de forma muy dinámica, bien de forma reglada o de forma no reglada, sea por error o con mala intención. A esa complejidad, para poder gestionar adecuadamente tus riesgos, tienes que entender qué es lo que tienes, cómo eres tú. Esto está relacionado con cuáles son tus procesos, los sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, reconocer cuáles son tus activos hoy en día ya no es como cuando describí antes Santiago, ¿no? De que ponemos una serie de dispositivos de comunicaciones, los sistemas, los ordenadores, estamos dentro de un perímetro que hemos amurallado, es como un castillo. Hoy en día, como decía Pablo, están muchos proveedores accediendo, tenemos a la gente en teletrabajo y a todo el mundo de la empresa, tenemos dispositivos de IoT que no es que los hayamos puesto nosotros, que es que igual conecta alguien una máquina de café en nuestra red.
¿vale? Y eso ya nos hace vulnerables. Entonces es muy importante tener control de los datos y tener una visibilidad constante que nos ayude a identificar nuevos activos, cambios en la ubicación de los datos y demás. Sobre eso vamos a poder construir la estrategia adecuada de cómo adoptar el Zero Trust, el SaaS y demás, ¿no? Al final, todas estas consultoras que sacan estos conceptos, etcétera, aunan un poco todo lo que hay, tratan de ponerle orden a algo que está muy fragmentado y ayudarnos a decidir de la mejor manera posible, pero cuando vemos todo eso no quiere decir que tengamos que comprarlo la tecnología, que eso lo aúna todo, ¿no? Tenemos que trabajar a nivel de estrategia, entender muy bien nuestros procesos, cómo queremos abordar esa aproximación de Zero Trust y SASE y a partir de ahí tomar las decisiones de la tecnología que vamos a adoptar, aunándola con los procesos y con el conocimiento de las personas que para nosotros trabajan. Sin eso va a ser complicado que hagamos las cosas mejor que hasta ahora, por mucho que esas plataformas puedan ser muy excelentes. Si no aprendemos a utilizarlas de forma adecuada, tenemos un problema. La seguridad es un problema de personas y de calidad de software principalmente, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros estamos tratando de hacer, ¿no? Ayudar a tomar mejores decisiones a la hora de abordar estas aproximaciones. Un tema que ha salido, una palabra que ha salido 2 veces, una palabra que me gusta mucho, es el tema de la nube, ¿no? Estamos todos como destacando dentro de la transformación digital el tema del teletrabajo, que se va a quedar. Y es verdad que es uno de los temas que es el más evidente, ¿no? Porque lo vemos, estamos en casa y pues hemos perdido, como decía Santiago, el contacto humano, etcétera, ¿no? Pero hay otro tema que se ha acelerado mucho también. Soy testigo privilegiado por un par de compañías que he fundado, en Qualia, uCloud, de temas nube, es el tema de la nube. La nube está explotando, es decir, la nube está explotando. Es decir, un concepto que hace 10 años se hablaba, sobre todo las Big Four, ¿no? Como era una palabreja, otra palabreja, ha ido entrando y ahora resulta, claro, que la gente se ha dado cuenta de que, bueno, de que le ha bajado un poco el negocio, pues le baja un poco la luz, le baja un poquito el agua, ¿no? Hay una serie de gastos variables que ha podido gestionar de una manera razonable ante la bajada de la demanda. Y cuando, por lo contrario, cuando pues, nos han desconfinado y la demanda ha aumentado, en algunos casos exponencialmente, gracias a Dios, que hemos visto cómo se dispara la economía muy rápido, pues el que estaba en la nube, pues de nuevo, bueno, el símil de la luz y del agua, aumentas la luz, pagas por lo que usas, pagas por lo que consumes, ¿no? Entonces, el que estaba en la nube ha estado contento y el que no estaba en la nube estaba muy descontento. Aquí ya no hay ningún CISO que se le atreva a decir al CEO, oye, yo no quiero nube porque me gusta tener los datos en mi casa. Entonces, después de esta introducción, la nube está explotando. Entonces, eso a nivel seguridad, ¿cómo nos implica y qué nos hace cambiar o qué tenemos que pensar, qué tenemos que hacer con el tema de la nube? Santiago, empezamos por ti, porque como tú dices salvajadas, pues empezamos por ti, que así nos dinamizas, ¿no? Hombre, mi posición sobre la nube creo que es pública. Es decir, Total, por eso. Todavía recuerdo cuando mi jefe me dijo en el 2008, Santiago, que nos vamos a Google, y yo era el CISO, y yo creo que estuve 3 días sin dormir. ¿Vale? Entonces Normal. Se te ha olvidado ya, seguro que fueron más de 3. Bueno, es que el jefe era muy potente y sabía que con él y los compañeros que había lo íbamos a lograr. Entonces pues dijo, vamos para allá, pues vamos para allá. Luego aterricé en San Francisco, allí en Google, como Paco Martínez Soria, ¿no? Allí mirando y diciendo, buenos días, ¿quién es usted? Yo soy de BBVA, y la respuesta literal fue BBB what? Y dije, vamos mal si no conocen ni la marca aquí, ¿vale? Entonces ya a partir de ahí, pues en la nube, una de las grandes virtudes es que nos democratiza, es decir, nos permite que grandes corporaciones o muy pequeñas pues tengamos luz, igual que las grandes corporaciones tienen luz y las pequeñas tienen luz. No solamente un tema de pago por consumo, sino que democratiza un poco el acceso a los recursos y el acceso a la capacidad productiva. Yo la experiencia que tengo es que la nube mejora sustancialmente la ciberseguridad por una colección de efectos colaterales que tiene que no son triviales cuando vas hacia la nube. Por ejemplo, uno de ellos, estamos hablando mucho de la cadena de valor, de la cadena de suministros.
Claro, si nuestra cadena de suministros está basada en que yo subcontrato un proceso a una tercera compañía que yo hacía dentro, ahora lo hago fuera, pero no pongo más informática entre medias que una VPN, pues claro, todas las debilidades del tercero me las estoy metiendo para adentro. Hemos hecho una reducción de costes, pero es una reducción de costes falsa, pues es una reducción de costes sobre una deuda tecnológica, porque para haber hecho eso, lo que tendría que haber hecho es haber reconfigurado mi informática y mis aplicativos para que se puedan usar desde fuera. Vamos a decir, volverlos webizarlos, ¿vale? Para que igual que mis clientes entran, mis proveedores también puedan entrar, sin necesidad de que yo les ponga una VPN y todas sus vulnerabilidades me las trague yo dentro. Entonces, el proceso de ir a la nube, uno de los efectos colaterales que tiene es que webizas tus aplicaciones, es decir, no las coges tal cual y te las llevas para arriba, es decir, se hace una inversión para hacer una reingeniería y una transformación digital. Eso hace que tus aplicativos de repente remocen, es decir, se vuelven más mozos porque les metes dinero, los limpias y entonces pues vuelven a estar más activos. Ese efecto colateral de ordenar, como decía antes Álvaro, ¿no? De poner las cosas en orden, de sacar las cosas a la nube, porque a la nube no te coges el cutre aplicativo que tienes de hace 20 años y lo tiras arriba, o algún acceso, pero quiero decir, pero lo normal es que en ese momento inviertas más y digas, bueno, pues estos aplicativos pues le ponemos una capa web, le ponemos un API. Ese efecto es potentísimo para la mejora de la ciberseguridad, porque de repente parte de la deuda histórica que tiene de la deuda tecnológica, ese gap lo empiezas a cubrir, con lo cual la salida a la nube tiene unos efectos colaterales, mi experiencia, que no se ven, no se tangibilizan cuando tomas la decisión, pero que son fantásticos para la ciberseguridad. Eso, aparte de, también vuelves a remozar los equipos técnicos. Es decir, pues el que no sabe de SASE tiene que aprender SASE, el que no sabe de Amazon Web Services pues tiene que aprender, es decir, pues haces que tus equipos técnicos los fuerzas a que evolucionen también técnicamente. Entonces, todo ese movimiento hacia la nube es un movimiento que tiene unos efectos colaterales para las compañías muy interesantes, entre ellos en la parte ciber, con lo cual mi voto claramente es vamos hacia la nube. Esto es imparable, hay que pensar un poquito cómo hacerlo, hay que meter algo de dinerito para hacer la transformación digital. Eso de la transformación digital es dinerito que hay que meter para llevarte las cosas que tienes un poco cutres del pasado y remozarlas un poco, actualizarlas un poquito y ponerlas en la nube, con lo cual para mí vamos adelante. Hago así dos porque ya has mandado dos recomendaciones. Una, hacer copia de seguridad por las noches, chicos. Estoy pensando en los CEOs que nos ven, en los directivos que nos ven, en los CTOs. Hacer copia de seguridad, que sale muy baratito, casi gratis. El almacenaje es casi gratis. Dos, a la nube. O sea, es que no conocemos ni un caso de alguien que haya ido a Amazon o a Google y esté más inseguro. No nos cabe en la cabeza. O sea, vas a un nivel de seguridad mayor. Bueno, bien, vamos con dos mensajes fáciles. Carlos, de esto de la nube, ¿cómo lo ves tú a nivel de seguridad en vosotros o en general? A ver, no voy a ser yo quien descubra las bondades de la nube, ¿no? Está claro que escalabilidad, elasticidad, automatización, orquestación, pues son innumerables, ¿no? Y desde el punto... yo lo dividiría en dos perspectivas. Una que sería la seguridad prestada desde el cloud, es decir, plataformas de seguridad o de ciberseguridad que utilizan la nube como plataforma y yo las consumo, con lo cual para mí ahí pues es irrefutable, o sea, creo que es algo que es muy, muy, muy bueno, aporta muchísimo, te dejas de mantenimientos, de verlo, a mí me lo ofreces como un SaaS, o sea, como un software as a service, con lo cual encantado, yo lo consumo, no tengo que preocuparme de la actualización, del parcheo, de la gestión, con lo cual está muy bien. El problema, y oye, ojo, que yo, vamos, y mi compañía, creo que somos más totalmente ya no de cloud first, sino de cloud only. O esa es la tendencia, ¿vale? Y creo que todos vamos hacia allá, o casi todos vamos hacia allá, ¿vale? Tal y como se mueven las tendencias y los escenarios a los que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, pero lo que sí que es verdad es que hay que tener cuidado, es decir, toda iniciativa tecnológica hay que securizarla. E igual que tiene unos requisitos funcionales, tú tienes que hacer un modelado de amenazas, es decir, identificar
qué superficie o qué exposición a los malos va a tener, qué riesgos va a tener, esas funcionalidades que se van a implementar, qué va a suponer. Entonces, esto mismo hay que hacerlo con las iniciativas del cloud. Es decir, la nube, independientemente de que sea híbrida o que sea pública o privada o IaaS, PaaS, me da igual, a ver, permitidme la expresión, no huele a flores. Es decir, una nube tiene unos básicos de seguridad, pero de saque no es totalmente segura. Y esto creo que es una cosa que tiene que quedar muy, muy, muy claro y grabado a fuego. Es decir, no voy a nombrar a ninguno, pero un SaaS, yo que sé, ofimático, se suele utilizar, que tienen muchísimas compañías implantado, pues eso de saque no está 100% securizado. Tiene unos básicos, pero tú luego le tienes que, es como los extras de un coche, ir metiendo, claro, del propio, nativas, digamos, soluciones de seguridad nativas del propio fabricante o de terceros, ¿no? Y entonces cualquier proyecto que se desarrolle, me da igual que sea, bueno, pues infraestructuras, o sea, infraestructura como un servicio, como plataforma o directamente un software, requerirá más esfuerzo o menos, pero hay que desplegar una serie de controles, pues eso, lo típico, para detectar malware, para evitar fugas de información, para que unas personas accedan a unos sitios y otros a otros, para que te autentiques de forma pues, robusta o segura, digamos, no solo sea tu login ni tu password. Entonces, todo eso hay que trabajarlo y hay que verlo, y es en función del proceso de negocio que hay allí y los datos que hay allí, como ha dicho antes Álvaro. Con esto quiero decir, ¿es buena? Es buenísima. ¿Tenemos que ir hacia allí? Bueno, bajo mi humilde punto de vista, y parafraseando a muchísimos grandes gurús, yo creo que sí, y ahí está el futuro. Pero tenemos que tener cuidado y la tenemos que acompañar con, bueno, pues en todas las fases con, pues, digamos, un soplo de seguridad. Vamos, mi voto a favor, también. Y bueno, Pues, sí. por intentar dar un tercer mensaje y volviendo a recuperar también parte de los anteriores, ¿no? Yo creo que al final lo que está permitiendo es que en un mundo de transformación digital las empresas reduzcan el coste y reduzcan el nivel de atención que requiere gestionar esa infraestructura que nos permite luego desarrollar nuestros negocios, ¿no? Nuestro negocio, ¿dónde está hoy en día? En la aplicación y en qué hacemos con los datos. Entonces, el pasar la pelota de la gestión de la infraestructura y su seguridad a un tercero nos da el beneficio de descontar tiempo que tenemos que dedicar en eso para dedicarnos a nuestro negocio más y no tanto a la gestión de las infraestructuras, ¿no? Y ahí es donde entramos un poco en el tratar de el mensaje de no tratar de entender que por irme al cloud la responsabilidad es del proveedor de cloud, porque esa responsabilidad es parcial. Todo lo que pasa con la seguridad de la aplicación o de los datos pasa a estar en nuestro lado, ¿no? Y ahí es donde el mensaje de Carlos encaja. Tienes que seguir dedicándote a esa seguridad que es tu responsabilidad y que el proveedor no va a colaborar de no ser que le compres alguno de esos servicios que te dan para mejorar la seguridad de la aplicación, mejorar la seguridad del dato, ¿no? Vale. Y luego el otro mensaje es recuperando lo del backup, ¿no? Y cometer los errores. Empresas que han decidido irse a, por poner un ejemplo, el proveedor cloud público X y deciden tener la copia de seguridad en otras instancias del mismo proveedor cloud X, en el momento que te comprometen las cuentas que permiten acceder a todo lo que tengas allá, hace que si te lo secuestran tengas una indisponibilidad total, ¿no? Entonces, de nuevo, pensar un poco en las estrategias, la realidad que tenemos de que según lo que consumimos en el cloud acabamos yendo a diferentes proveedores, todavía no son las complejidades que hay que tratar de gestionar, y se está hablando ya de modelos de gestión centralizada de los diferentes cloud, incluyendo el propio on-premise, que puede estar todavía en servidores o puede estar en el cloud privado. Pablo, ¿alguna cosita para acabar esta pregunta? Que nos queda ya la última. Desde un punto de vista técnico, no. Que mis contertulios saben mucho más que yo, y compañeros míos en KPMG, Mar Martínez, Sergi Gil, Javier Aznar, son los grandes expertos en la materia. Lo único que Álvaro ha dicho un tema, y va a ser muy breve, muy relevante, y es muchas de estas cosas que las que estamos hablando no es ya un tema puramente técnico de ciberseguridad, sino que es un tema estratégico para la empresa. O sea, cuando estamos hablando de cloud, ya no estamos hablando de un tema simplemente de costes, un tema de eficiencias, estamos hablando de que esto en muchas empresas
va a ser necesario para mejorar su modelo de negocio, para comunicarse mejor con sus clientes, para interactuar mejor con sus empleados, con sus proveedores. El tema de ciberseguridad, la responsabilidad del CISO se está convirtiendo cada vez más en un tema estratégico, no solo técnico. Bien. Oye, nos queda poquito tiempo y quiero dejar un poco de espacio a la gente que nos ha visitado, que nos está visitando, nos está viendo, pero hay una pregunta que tengo que hacer porque me la hacen cada fin de semana pues conocidos, amigos, amigas que tienen compañías. Es, oye, me ha entrado un ransomware, me han secuestrado los sistemas, ¿tengo que pagar o no? Santiago, de nuevo te lo preguntamos a ti. No. Y llama a un buen profesional. Carlos. Rotundamente no. Pablo. La respuesta tiene que ser que no, pero cuidado porque va a haber otras veces que la compañía desaparece. Entonces, hay implicaciones legales, nuevamente. Estados Unidos mucho, la Unión Europea cada vez más. Cuidado con esos pagos de esos rescates que nos piden, que si lo estamos haciendo a organizaciones que están en esas listas de organizaciones criminales, se considera propiciar el blanqueo de capitales, se puede considerar propiciar la financiación del terrorismo. Tiene muchas implicaciones para la empresa, para el Consejo de Dirección, para el CISO. Entonces, estoy con Santiago y con Carlos que no, y además ponerse en manos de buenos profesionales. Álvaro. Igualmente que no. Hay maneras de, incluso aunque no hayas prevenido bien adecuadamente las cosas y tengas ese backup al que Santiago hacía referencia. El backup. Hay una manera de trabajar contra ello que implica unos costes, pero que normalmente como remedio es mejor que la enfermedad. Y de nuevo, por lo que decía Pablo, ¿no? Las consecuencias que ello tiene, que estamos fomentando que esto lo pase cada vez más y posibles responsabilidades incluso de penales. Tipo penal. Y no solo eso, sino que incluso, y lo hemos visto en este año, ese pago supuestamente anónimo, al final las carteras en las que se pagan con moneda electrónica son identificadas por cualquiera que está infectado y se puede llegar a hacer una trazabilidad y se sabe quién ha pagado, y eso ya tiene un problema de reputación adicional, ¿no? Aparte que yo pienso que la gente que paga entra a la dark web en una lista de los que pagan, las empresas que pagan, ¿no? Con lo cual se convierten en un target todavía más potente, ¿no? Bueno, pues estas eran un poco las... Sí. Perdón. Yo, Miguel, si me dejas, a ver si consumo 3 minutos. Tú has empezado a dirigirnos, como Miguel y yo nos conocemos de toda la vida, de si llegamos en pantalón corto. A Miguel le gusta mucho el cine y ya has empezado haciendo una cita de cine, ¿vale? Entonces, yo aprovechando esto, y como sí que creo que esta sesión, una de sus misiones es concienciar sobre todo la ciberseguridad, yo empecé en KPMG en el año 95 y en ese año se estrenó una película que era Estallido, Outbreak, de Dustin Hoffman, que era el tema de los virus y demás. Unos años más tarde, que lo habréis visto todos en la pandemia, en el 2011 se presentó ¿Cuál era? Contagio, de Matt Damon, que seguro que la hemos visto todos. Buenísima. Mi reflexión, muy buena, la recomiendo a todo el mundo. Mi reflexión es que hemos vivido una época, aprovecho los momentos en los que estamos y espero no ser frívolos, en donde hemos pasado por el SARS, por el MERS, por el ébola, por la gripe aviar, por la gripe porcina, por todas estas películas. No hemos hecho gran cosa y nos ha pillado el dichoso coronavirus, ¿vale? Y nos ha pillado a todos en pelotas, perdón de la expresión. Me voy a otra película, ¿vale? Que es La Jungla de Cristal 4, con Bruce Willis, que a mí me encanta, también os la recomiendo verla, en donde va de un ciberataque con escala internacional. Y nuevamente mi reflexión es, oye, hemos tenido que pasar por diferentes virus, el Melissa, el WannaCry recientemente en el 2017, hemos ido pasando por estos virus informáticos que han tenido impacto, pero tampoco mucho, que no nos han paralizado. Esperemos que lo mismo que la película Contagio pues resultó ser premonitoria, pues que la Jungla de Cristal 4.0 no sea premonitoria. Pero el tema va en serio, va a ir a mucho más, y la responsabilidad, vuelvo a decir, que es mucho más de los CISOs, que van a tener mucho más empowerment dentro de las organizaciones, y la responsabilidad de ya toda la legislación está apuntando a los consejos de administración y a los comités de dirección. Gracias, Pablo, por esta última pincelada. Y bueno, le paso ahora la palabra a Ricard. Ricard, ¿tenemos alguna pregunta o se han desconectado todos los no sé. Qué va. Oye, lo he estado escuchando con muchísima atención, de verdad. Es un tema que en principio es difícil, ciberseguridad,
lo habéis hecho plano, fácil, lo hemos entendido. A mí me ha encantado cómo habéis hecho algo complejo, quizás muy técnico, a un lenguaje que la audiencia lo puede entender. Si yo lo entiendo, lo puede entender la audiencia. O sea que lo habéis hecho muy bien y felicidades porque no es fácil. Hay preguntas, ¿vale? Voy un poco a pasaroslas. Primera, ¿qué papel juegan las compañías aseguradoras ante esta nueva fuente de incidentes? Quizás Pablo puede ser para ti una pregunta, evidentemente. Sí, para Pablo. Vamos a intentar, nos quedan 5 minutos, Perfecto. vamos a intentar ser lo más breve posible. Varios temas. Primero, siento ser pesado con la legislación, cada vez hay más, ¿vale? Entonces, está IOPA, que sí que está sacando regulación específica, primero, para que las propias compañías de seguros se cubran ellas mismas, ¿vale? Al ser pues, un servicio esencial. Y, segundo, legislación en materia de hasta dónde cubren los seguros en estos incidentes. Lo que estamos viendo es que cada vez hay más pólizas al respecto, cada vez hay más cobertura, pero todavía con mucha inseguridad jurídica y con mucha inseguridad de qué me cubre y qué no me cubre en estos seguros. Entonces, responsabilidad que tienen en función del seguro que tenga, en función de la cobertura, pero es un modelo de negocio que las compañías de seguros sí que han identificado, que necesitan cumplir, porque las empresas necesitan cubrirse y va a ser importante. Lo único, y aquí pido perdón a todos nuestros clientes, compañías aseguradoras, el seguro me cubre hasta un cierto punto. Sí, me puedes cubrir pues una parte del impacto económico, de disrupción de negocios que yo tenga. Pero cuidado, que hay muchas cosas, que esto es como un accidente de coche. Pues si me hago un arañazo, el seguro de coche me cubre. Pero como tenga un castañazo tremenda y salga herido alguno de los ocupantes, pues ahí no hay seguro que me compense por según qué pérdidas. Entonces, me cubren, pero no es suficiente. Perfecto, gracias. Más preguntas. Yo creo que esto puede ser una pregunta para Santiago, ¿vale? ¿Cuál es el primer paso que tienen que hacer las compañías para protegerse frente a los ciberataques? Tú ya has comentado consejos importantes. ¿Cómo lo resumirías? Yo, pensando en compañías de tamaño medio, porque si nos vamos a corporaciones es mucho más complejo. Un buen antivirus, las máquinas perfectamente actualizadas de continuo, revisa tu perímetro desde fuera para ver que no tienes, por ejemplo, muchos técnicos para no tener que ir a hacer la asistencia en el fin de semana, se abren puertas RDP, es como si te abres una gatera y te dejas una puertecita abierta arriba para poder entrar desde casa sin tener que ir a la oficina. Así. Entonces, mirar que no tenéis cosas porosas en el perímetro, que eso se revisa muy fácil de manera continua, por malas prácticas, no es por otra cosa, y copias de seguridad. Si tú tienes unos antivirus, tienes las máquinas, las parcheas con mucha frecuencia, te revisas desde fuera, hay ahora muchas empresas que hacen servicios continuos de hacking ético, que no es muy profundo, pero te está dando, te pasa la mano así por el perímetro para ver que no garraspea y hacen las copias de seguridad. Con esas 4 cositas ya empiezas, ¿vale? Y luego confiar en gente seria, las ofimáticas serias, en fin, trabajar con gente seria siempre da más confianza. Apuntadas y las vamos todos a implementar. Bien, pregunta que yo creo que puede ser más para Álvaro, ¿vale? Álvaro, ¿qué inversión recomiendas destinar si somos una startup en proteger nuestros datos? O una empresa mediana, también. En proteger los datos. Sí. Yo creo que la primera, lo he dicho antes, ¿no? Es tratar de entender cuáles son tus datos y dónde los tienes, ¿no? Es importante poder hacer un descubrimiento dentro de tu red cloud, por llamarlo de alguna manera, el data center extendido, tener control de dónde están y a partir de ahí empezar de nuevo con los básicos. ¿Qué tipo de información es? ¿Quién tiene necesidad de acceder a ella? Para establecer el nivel de acceso y luego, en función de los riesgos, considerar el tener cifrado, ¿vale? Y en la medida de lo posible, incluso alguna tecnología de detección de fugas. Muy bien, muchas gracias. Pregunta por ejemplo, para Carlos, se voy un poco repartiendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Carlos, ¿cómo de vulnerables somos las empresas hoy en día que usan muchos servicios de terceros para gestionar diferentes áreas de la empresa? Ejemplo, atención al cliente, e-commerce,
business intelligence, etcétera, etcétera. Vale, pues a ver, respondiendo rápidamente, mucho. ¿Cómo de vulnerables somos? Mucho. Y ahora ha salido el tema recurrentemente de terceros y es un tema que, como ha dicho Pablo, pues la legislación y los distintos marcos regulatorios lo están recogiendo, incluyendo la NIS, que ha habido una transposición. Bueno, es una que nos va a afectar a grandes empresas de servicios esenciales y de servicios digitales. Y bueno, hace mucho foco en lo que es la gestión de riesgos de terceros. Es decir, al final, eso es una extensión de tu compañía. Normalmente se conectan, sin entrar en tecnicismos, pero pues, por VPN o por alguna conexión, digamos, un site, una punto a punto. O sea, que tiene una llave a una puerta trasera y tú confías en ellos plenamente. Pero no somos diligentes muchas veces en revisar cómo están ellos, si cumplen los básicos. Los básicos, aunque sea lo que ha dicho Santiago, o más, ¿no? Dependiendo del servicio que nos presten. Y ahí deberíamos ser mucho más exigentes de lo que ha comentado Santiago y exigir y pedirle muchos más controles a nivel de procesos y tecnológicos en función de la criticidad del servicio que nos presten. Es decir, no es lo mismo, yo que sé, que estén tratando datos de, no sé, de económicos de nuestros clientes a que, pues, yo que sé, simplemente estén no sé, actualizando el contenido de nuestra página web, ¿no? Y que sea una web que tampoco tenga, no tenga proceso de negocio. Para lo que voy es que debemos exigirles, debemos revisar que cumplen y tenemos que valorar muy bien el riesgo en función del servicio que nos prestan. Y es totalmente clave y muchos de los incidentes que han sucedido últimamente, incluido uno muy, muy, muy relevante que no vamos a sacar aquí, ha venido por un software de terceros. Bien, es la última pregunta. Me llegan más, pues que ya no hay tiempo, ¿vale? Un poco si creéis que teméis que la innovación en ciber, a veces explicada de forma tan etérea, puede ser un obstáculo para concienciar a esos consejos de administración sin información técnica y precisa. No ha sido vuestro caso, el webinar ha sido muy interesante y accesible. Muchas gracias. ¿Vale? Nosotros estamos cubiertos. Esta parte de pedagogía, cuando estos consejos de administración tengan conciencia que ellos son también corresponsables, esto va a provocar mucho daño, muchos miedos, muchas inseguridades. A esta pregunta, quien quiera. Pablo, si quieres. Sí, Pablo. sí, si queréis recojo el tema. Cada vez más la legislación ha ido poniendo la responsabilidad en los consejos de administración. Lo ha hecho con el tema de protección de datos, lo ha hecho con el tema de prevención de blanqueo de capitales, lo ha hecho con el tema de auditoría interna, que mencionaba antes, y ahora está poniendo su foco en el tema de ciberseguridad. Para muchos consejos de administración va a ser una novedad. Sí que es cierto que están todos muy, muy concienciados. KPMG cada año realiza lo que llamamos el CEO Outlook, en donde recogemos las principales preocupaciones de esos altos ejecutivos de las compañías. Durante los últimos 4 o 5 años, una de las principales preocupaciones, que siempre estaba en el top 3 o en el top 5, era la ciberseguridad. Entonces, no les va a pillar por sorpresa, pero sí que estoy de acuerdo con la pregunta, Ricard, que nos han hecho, que desde un punto de vista técnico va a haber mucho desconocimiento. Y ahí es donde pues los CISOs, los consultores, tengo que hacer algo de publicidad, pues tenemos la función de esa labor de adoctrinamiento y acompañamiento, sobre todo acompañamiento. Y recordemos que la legislación cada vez más está exigiendo esos planes, esas medidas de contingencia extensas y donde el Consejo de Administración sea el último responsable de esos planes. Creo que ahí hay una tendencia en lo que estaban diciendo, que es hay que centrarse en cosas concretas. Yo creo que el problema hacia la dirección y hacia los boards suele ser plan de seguridad, 5.000 medidas a hacer. Dios mío. Yo creo que hay que llevar 3 cosas claras y concretas de lo que toca hacer y ser muy claros y muy directos de las cosas que pueden llevarse por delante la empresa entera, de cosas que, otras 1000 cosas que tenemos que hacer, pero seleccionar bien y ser capaz de estructurar bien la información y que sea muy simple, yo creo que nos permitiría ganar muchísimo en el sector, como reflexión. Muy buena reflexión, como siempre, Santiago. Miguel, vamos a acabar, si quieres al final algún comentario. Bueno, no sé, estoy muy contento, la verdad, he entrado contento y salgo súper contento, ¿no? De que creo que, no sé, el público lo tendrá que decir, pero yo creo que se nos ha entendido, lo hemos sabido expresar bien y yo
yo creo que si se quedan con 3-4 medidas que hemos comentado, vamos a dar un salto cualitativo, que eso es lo importante, ¿no? Y bueno, desear que estas cosas, estos eventos que organizamos y el trabajo que hacemos todos, porque todos un poquito los que estamos aquí, todos de alguna manera dedicamos un tiempito a la concienciación de manera gratuita. Nos ayudamos entre nosotros mucho, esto es verdad que no se sabe, pero en el ciberseguridad, los que estamos metidos en el sector, nos ayudamos mucho unos a otros. Es como una pequeña secta, por eso de que veníamos con el mono en los tatuajes y que no nos pase como la jungla de Cristal 4, ¿no? Es decir, que no tengamos un evento que nos ha roto esta pandemia, que no nos rompa un evento, un virus informático y nada más. Gracias, Ricardo. Agradecemos mucho a vosotros. Hoy hemos hecho una sala redonda con 4 Bruce Willis. O sea, vosotros son los que nos vais a salvar en la jungla de cristal. Exacto. Agradecemos muchísimo. Hemos hecho que un tema complejo haya sido incluso divertido, entendible. Creo que habéis sabido hacer algo que es importante, que es alertar a todos. Hagamos aquí como... O sea, pero hay una alerta clara y creo que esto también es importante para el sector, para las empresas, pero lo tienen próximo. Muchísimas gracias a la audiencia por haber escuchado, por haber hecho preguntas muy interesantes y próximamente Personal Tech seguirá haciendo ponencias y haciendo webinars para que el conocimiento siga fluyendo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Chao. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Chao.